¿ok? Bueno, sucede que las actividades económicas va a depender en diferentes países, ¿no? Por las características geográficas que mantienen. Debemos entender de que nuestro país es un país que tiene una diversidad geográfica y de esa manera nosotros aprovechamos de esta diferencia estructural y podemos entender que tenemos una gran variedad de recursos naturales dispuestos a lo largo de nuestro territorio y que necesitamos explotarlo porque de ello obviamente depende nuestro país, ¿no? Nuestra opción al desarrollo, nuestra opción al crecimiento sostenible, ¿ok? Pero nada podemos hacer si no conocemos obviamente nuestra distribución poblacional. Pero para conocer nuestra disposición poblacional tenemos que enfatizarnos en conocer la dinámica poblacional en el mundo. ¿No? Se estima hoy que uno de los países más desarrollados en el mundo en tecnología también es uno de los países mayor poblado. Todos sabemos que apuntamos a China. Sin duda, no conocemos realmente la realidad china. Sabemos que produce mucha tecnología, sabemos que es un país altamente productivo y que tiene una gran variedad de recursos naturales, ¿no? Sin embargo, existen otros países que de alguna manera alcanzan ese mismo propósito. Me refiero al término netamente poblacional. Por ejemplo, el que sigue es la India, ¿no? Y se estima que al año simplemente 2025, 2030, la población de la India va a superar obviamente las expectativas o las cifras de la población china. Esto involucra muchos aspectos, ¿no? Entonces, ahí nace una teoría muy importante que se generó hace muchos años en Inglaterra, la teoría de Malthus, ¿no? La teoría malthusiana, ¿ok? Y de eso vamos a aprender un poquito. A ver, ¿qué te parece si ya nos enfocamos? Hoy repetimos, estamos 14 de febrero, día de San Valentín, ¿no? Y estamos en el año del fortalecimiento de la soberanía nacional, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con el primer tema que se llama la dinámica poblacional, ¿ok? Si yo quisiera saber la concepción de la dinámica poblacional, lo primero que tengo que hacer es básicamente entender el concepto de la demografía. La demografía proviene etimológicamente de dos voces. Demos, pueblo, no pueblo, y grafos, descripción. Estudio del pueblo, descripción del pueblo. ¿Correcto? Pero ¿qué es la demografía realmente? Hoy en día entendemos que la demografía es una ciencia social, correcto, que va a estudiar el dinamismo de la población o de un estado, en la cual obviamente se va a enfatizar en indicadores demográficos. Es decir, va a haber una estadística de ciertas características esenciales, específicas, sobre cómo se maneja la población en una determinada sociedad. ¿Correcto? Porque imagínate, ¿no? ¿Cómo podemos saber nosotros que en el Perú existe tantas personas que están en edad de trabajar y no encuentran trabajo? ¿Podríamos saber eso? Sí, profesor, podemos saber eso. ¿Podríamos saber cuántos varones y mujeres existen en el Perú? Claro que podemos saber. ¿Y cómo lo hacemos? Bajo esos indicadores a cuales nos hacemos referencia. Entonces tendríamos que hacer una estadística, ¿no? Y como ya viene a tu mente muy rápidamente, ya sabes que para poder hacer ese tipo de estudios aparece un método muy esencial que lo utiliza el Instituto Nacional de Estadística e Informática en el Perú por encargo del Estado, que es obviamente el censo. El censo va a permitir conocer un poquito más la realidad de nuestro país. Pero ojo, este censo tiene que estar muy bien hecho porque susceptiblemente, si no damos una referencia muy cierta o muy cercana a la realidad, pues vamos a tener obviamente resultados que son engañosos y que de alguna manera van a perjudicar a nuestro país, ¿no? Entonces, en este censo, que se estima ser un tiempo prudente, entonces vamos a sacar datos. Esos datos se van a analizar, se van a cuantificar y van a sacar un resultado de una sociedad, ¿no? Por ejemplo, podemos saber en estos momentos cuántos jóvenes les gusta, por ejemplo, la carrera militar, ¿no? ¿Y cómo podremos saber eso, profesor? Bueno, utilizando esa herramienta que hemos explicado, ¿no? Y de tal manera de que estos jóvenes, o el resultado de esta encuesta,
podrá conllevar a potencializar, por ejemplo, los servicios de atención para el estudio de los centros militares, por ejemplo, ¿cierto? Sin duda, es muy importante. Gracias a estos indicadores demográficos, entonces el Estado también recibe estos datos para que obviamente los utilice en el futuro y pueda proyectar una política adecuada de atención a la sociedad o en este caso al país, ¿correcto? ¿Y qué pasaría si no hacemos esos estudios o no utilizamos esta técnica que utiliza la demografía, profesor? Bueno, estaríamos inciertos en la realidad, no sabríamos cómo enfatizar o afrontar un problema. Profesor, disculpe, ¿podría haber un censo de salud también, no? Por supuesto, de hecho, y debemos reclamar eso, ¿no? Por ejemplo, en estas condiciones de salubridad el virus ha incidido en todos los países en el mundo. Entonces, ¿cómo enfrenta el Perú? Fíjate nada más de que antes de que empiece la pandemia, ya el sistema de salud en el Perú era un caos, ¿no? Entonces, con la pandemia peor, y los que son testigos seguramente han ido al hospital y no hay citas, ¿no? Si usted saca una cita hoy, le dan dentro de 3 meses, ¿no? Y eso. Y si quieres ir de frente a la atención, haces unas colas increíbles. Entonces, fíjate, ¿no? No ha habido un censo, un estudio que nos ayude a entender nuestra realidad de salubridad en el país. Y si supiéramos cuál es el problema real, podríamos atenderlo muy propiamente. Bueno, en eso nos ayuda la demografía, nos ayuda a enfatizar en lo que tenemos que proyectar hacia el futuro para nuestra sociedad, ¿no? Es muy importante establecer estos estudios, conocimientos de esta cuantificación, porque describe nuestra realidad. Obviamente, entendemos que todos los países no tienen la misma realidad. Estados Unidos hace censos de diversas áreas, un país muy potencial y atiende frescamente, directamente al problema en sí. Inglaterra, Francia, Alemania también hacen esos estudios, pero pues obviamente les ayuda la disposición de la utilización de sus recursos, ¿no? El poder económico, y el énfasis y el interés que tiene sobre, obviamente, estos problemas que acogen a su sociedad. En el caso del Perú, aún estamos, obviamente, iniciando un proceso y algún día tendremos la misma ventaja que esos países desarrollados, ¿cierto? Muy bien, conociendo el tema, entonces, tenemos que entender que hemos dicho que son indicadores que van a demostrar eh, datos de la realidad. Por lo tanto, la demografía se va a dividir en dos, demografía estática y la demografía dinámica. La estática habla de las poblaciones humanas que están dentro de un tiempo determinado y que obviamente estudia el comportamiento dentro de ese espacio y tiempo, ¿no? Una estructura fundamental en su condición civil, en la edad de la población, el sexo de la población, la tasa de natalidad, el idioma, el nivel económico, la instrucción. Esa es la estructura de un determinado territorio, pero incurriendo en un tiempo determinado. Pero como tú sabes, el tiempo es muy adverso a nuestros intereses, entonces aparece la demografía dinámica, en la que habla que el estudio que se va a enfatizar en la población es cómo está evolucionando en el tiempo. Nuestra vida no es igual, por ejemplo, a la vida que tenían nuestros antiguos pobladores o los incas, ¿cierto? No es. La condición y la realidad ha variado. Por lo tanto, se estudia, existe otro tipo de mecanismos, otro tipo de distribución geográfica, ¿no? Antes hablaban los 4 suyos, ahora no, ahora tenemos, por ejemplo, regiones. Hace tiempo teníamos departamentos, hoy lo llamamos regiones, que es casi lo mismo, sin embargo, ha dinamizado el comportamiento de la sociedad. Nada está quieto, todo evoluciona. A eso se enfatiza la demografía dinámica, ¿ok? Muy bien, uno de los grandes pioneros en hablar sobre la demografía, es decir, el estudio de las características y condiciones de una sociedad, es Robert Thomas Malthus. Robert Thomas Malthus fue el creador de las teorías demográficas, ¿correcto? Bueno, Robert Thomas Malthus es un hombre que de alguna manera estuvo en el periodo 1776-1835. Él era asesor y consejero de la reina Isabel. Por lo tanto, a él se le aduce la famosa teoría malthusiana, porque él estudiaba la realidad del país a futuro.
le decían, mira, Su Majestad, no podemos permitir que la población siga aumentando indiscriminadamente, porque cuanto más población, vamos a tener problemas en el futuro. Mire, usted decía, ¿no? La población está creciendo de manera astronómica, mientras que lo que tenemos para alimentarnos y sostener a la población crece de manera muy lenta. Y esto a futuro nos va a traer muchos problemas. Y la reina decía, que no te entiendo, explícame mejor. Dice, mire, Su Majestad, la población está creciendo de esta manera: 2, 4, 8, 16, 32, 64. O sea, de manera geométrica, una progresión geométrica. Mientras que los alimentos están creciendo 1, 2, 3, 4. Esa es progresión aritmética. Entonces, obviamente hay un desequilibrio, hay mucho crecimiento poblacional, no solamente en el país, sino en todo el planeta. Esto está mal porque al final va a traer problemas, la alimentación no va a alcanzar. Entonces la reina dice, ¿y tú qué sugieres, Robert Thomas Malthus? Mire, Su Majestad, lo que tenemos que hacer nosotros es vivir en calidad, decía él, ¿no? Vivir bien, ser pocos, pero vivir bien. No ser muchos y vivir mal, decía. Porque al cabo, si somos muchos, y como algunos han pretendido, existe tanto espacio en la tierra que puede la gente vivir, ¿no? Va a acarrear problemas a futuro. Va a haber un descontrol en la tasa de natalidad. Y obviamente, como no va a haber qué comer, va a traer hambre, pobreza, miseria, decía Robert Thomas Malthus. Y la reina dice, ¿cuál es la solución? Dime, Robert Thomas Malthus le decía, ¿no? Muy bien, Su Majestad. Lo que debemos hacer es aplicar guerras, enviar a la gente a la guerra, ¿no? Afrontar las epidemias, las enfermedades, los contagios. Y así la gente va a dejar de existir. Y nos vamos a quedar en una poca proporción, ¿no? Entonces la reina se ponía a pensar y decía, ¿esto estará bien? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Decían. De esa manera estamos retrasando toda la crisis que algún día, si no tenemos control, va a tomar cuenta sobre nosotros y su reino no va a durar. Entonces la reina dijo, no puede ser, hay que mantener un equilibrio de crecimiento, ¿no? Y así fue. Esta teoría no solamente fue en el momento que Robert Thomas Malthus y la reina Isabel conversaban, ¿no? Enfatizaban, sino que se dio en medida del tiempo. Porque obviamente tú entenderás que hoy en día, por ejemplo, la alimentación no alcanza y los productos están caros. La atención médica, ni qué decir, chicos, es una odisea estar en la atención médica, sobre todo en nuestro país, en los países más pobres, como en el caso del Perú. Entonces no tenemos calidad de vida. Vivimos por vivir y no tenemos ni siquiera el confort o la esperanza que algún día va a cambiar nuestra forma de vida. Al ser mayor población, agudizamos nuestra forma de convivencia y eso va a acarrear problemas. No he ido muy lejos. Mira, la población en Lima está creciendo, está creciendo. ¿Qué cosa crece en el momento también? Delincuencia, ¿cierto? Mal comportamiento. La gente no le interesa. Tira los papeles al piso, no proyectan la protección de las plantas, ¿no? Es totalmente increíble vivir en una ciudad donde ni siquiera hay forma de respiro, ¿no? Está contaminado, las unidades de transporte, eso ya no se usa en ninguna parte del mundo, ¿no? Contaminan demasiado. O sea, nuestra esperanza se está agudizando. Eso tenemos que remediar. Entonces, Robert Thomas Malthus fue un consejero, habló sobre la teoría de la población, la teoría malthusiana, ¿correcto? Muy bien, interesante, ¿no? Él fue, pues, obviamente, discípulo de Adam Smith, de la escuela clásica, ¿no? También británico. Este, muy importante apreciación. Enseñó en la Universidad de Cambridge, una de las mejores universidades del planeta, ¿no? Muy bien, entonces recordemos a Robert Thomas Malthus. Efectivamente, aparece la famosa doctrina malthusiana. Y Robert Thomas Malthus, economista inglés, escribe un libro que se llama Principios sobre la población.
Ese es el libro, enfatizado en hablar sobre los indicadores demográficos y obviamente sobre los problemas que se va a quejar si es que no tenemos un control de la población. La pobreza, el desempleo, la miseria, todo eso va a revertir. Necesitamos un cambio de vida esencial, decía él, ¿no? Y luego hablamos de los censos, porque los censos nos ayudan a entender la realidad de una sociedad, ¿cierto? Hace muy poquito nada más, se tocaban las puertas unos señores, ¿no? Tocaban las puertas y abríamos y decíamos, sí, buenos días, señor, señora, muy buenos días, venimos del censo. En este caso, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI, promueve los censos en el país porque es la organización autorizada por el gobierno. Existen otras empresas, ¿no? Como Datum, la UNI, Católica, otras empresas, Ipshore, ¿no? Que hacen estudios y que pueden hacer el censo en el país, pero son obviamente instituciones privadas, ¿no? El único que está autorizado por el Estado es el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI. Entonces el censo no se hace pues cada año, porque en verdad no se toma la variación de la realidad que se vive. Un censo va a arrojar resultados más propios, más reales, cuando se hace en un promedio entre 10 a 15 años, ¿no? Si el censo se estima entre 10 a 15 años, va a arrojar obviamente una condición un poquito más real, ¿no? Si hablamos de la población, ya que Malthus hablaba sobre la teoría poblacional, fíjate en este cuadro, los puntos rojos es obviamente la incidencia de la población en el planeta, ¿no? Si yo enfoco acá Canadá, por ejemplo, Canadá casi no tiene nada, ¿no?, de puntos rojos. Efectivamente, es una majestuosidad de terreno, amplio terreno, ¿no? Que tú podrías decir, ir a la embajada de Canadá y el señor, quiero ir allá, y ella te recibe fácil. Ande, vaya usted a vivir ahí, te instalas. Es muy sencillo, pero el problema está en que las condiciones climatológicas aquí en esta parte son muy difíciles, ¿no? Si te das cuenta, se acentúan más en la parte central de, obviamente, el planeta, ¿cierto? Aquí, en la zona netamente cálida o templada. Ahí, ¿ves? Ahí. Y acá está China. La China, tremenda cantidad de población. Y luego sí, la India, mira, ¿no? Es decir, los continentes están llenándose de población. El continente de mayor población en el mundo es Asia. Acá está, ¿verdad?, la mayor concentración poblacional. Y acá están los países de mayor concentración poblacional. La India, Pakistán, Indonesia. Todos esos países son altamente poblados. Y también muchos de ellos son muy pobres. En el caso de la India, ¿no? Sí es cierto que hay gente que tiene mucha riqueza, también existe la mayor cantidad de población totalmente pobre, ¿no? Mucho más que en América. Bien, otro continente, a ver, acá, a África, uy, el continente poblado, y le quiero decir una cosita importante, es el continente más pobre que existe. Acá hay poblaciones que realmente la esperanza de vida de esas poblaciones son más alrededor de 23 años. En el caso del Perú aumentó de 60 a 75%, y muchos, ¿no?, en muchos puntos, ¿no?, de 60 a 75%. Entonces, ahí hay un problema. Se hizo mal el censo, lo que lógico, es cierto. No hubo un buen censo, por lo tanto no arrojó, obviamente, cifras muy propias. En el año 2017 los resultados no fueron muy propios. Se hizo mal la conducción del censo. Entonces no ha arrojado las cifras que esperamos, ¿no? Hasta ahorita no sabemos la cantidad de peruanos que existen en el Perú exactamente. Tenemos una proyección, sí. Bueno, sin duda, entonces, estamos viendo que los continentes aún tienen mayor concentración poblacional. Luego sigue, obviamente, América. Acá está América. Está Brasil, por ejemplo. Estados Unidos es el tercer país más poblado en el mundo, ¿no? Brasil, en América del Sur. Luego tenemos, obviamente, Europa. Y finalmente, Oceanía, que consiste en una cantidad de islas, pero mm, con menor población, ¿no?, comparado con los otros continentes, ¿ok? Muy bien. Esos indicadores, a cual hemos dicho que se toman en el censo, pues son varios y que nos permiten entender las características y el comportamiento de la población de una determinada sociedad. ¿Cómo vivirán los europeos, por ejemplo, cierto? ¿O cómo vivirán los
chinos, o los asiáticos, o los americanos, o los latinoamericanos, ¿no? El primer indicador entonces es conocer la población total. La población total es un indicador que nos determina el número total de personas que existen en un determinado lugar. La población total también se denomina población absoluta. Población absoluta. ¿Correcto? Entonces, la población absoluta, ¿no? Hay países muy poblados, como el caso de China. Mira, ve, China tiene alrededor de 1.354.861 habitantes y constantemente sigue subiendo, ¿no? Mientras nosotros estamos hablando, siguen haciendo varios chinitos, ¿no? ¿Cierto? El otro país, el segundo país más poblado es la India. Fíjate tú el indicador, ¿no? 1.249.280.000 habitantes. Es muy cerca a China. Por eso que decimos dentro de algunos años, el año 2025, que falta poquito, o 2030, la India va a superar los estándares de los indicadores poblacionales a China, ¿no? El tercer país más poblado en el mundo es Estados Unidos de Norteamérica, ¿cierto? Luego sigue Indonesia, luego sigue Pakistán, y así sucesivamente, ¿no? Más o menos el séptimo, octavo lugar tenemos a Brasil. Los países menos poblados es el Vaticano. Profesor, Vaticano, sí, en Italia, en la península itálica, Italia, la capital Roma, en Roma existe un estado que pertenece al Vaticano, al clero, la Iglesia Católica, donde está el Papa Francisco. Entonces, ahí tienen la sede, que es el Vaticano, ¿no? Su capital, Ciudad del Vaticano, ¿cierto? Mira, tiene 832 habitantes, ¿cierto? Es el estado más pequeño. Tuvalu, 10.544 habitantes. Nauru, 11.000 habitantes. Palau, 20.000, ¿no? habitantes. Estas son islas que de alguna manera arrojan una población menor en cuanto a este indicador de la población absoluta. Y aquí tenemos la población mundial. Mira, en 1974 era 4.000 millones. Acá la población es de miles nada más, ¿no? 4.000 millones. Miles de millones, correcto. En el año 87 era 5.000 millones. En el 99, 6.000 millones. En el año 2012, 7.000 millones. No estamos 12, ¿no? Entonces, mira, acá. Ahorita estamos en este rango, entre 7.000 millones a 8.000 millones el año 2027, que falta poquito nada más, ¿cierto? Y al año 2046 seremos 9.000 millones. Por lo tanto, estamos agudizando la población, ¿cierto? Y de eso es lo que hablaba Malthus. No se trata de aumentar, al contrario, se trata de tener... Mira, es como la condición en una familia, ¿no? A ver, fíjate, papá, mamá y 8 hijos. Ay, profesor, difícil alimentar a los 8, ¿no? Difícil comprar ropa a los 8. Difícil enviar al colegio a los 8 niños. ¿Cierto o no? Llega la Navidad, ¿y cómo haría papá si no tiene condiciones para comprarle regalos? Así estuviera condiciones, ¿no? Es un poco difícil, ¿cierto? Sí, profesor. Y ahora imagínate, otra familia, papá, mamá, un hijito. Uy, profesor, sería mejor, ¿ves? Mejores las condiciones. De eso se trata de explicar la política nacional de Malthus. Mejor población, mejor calidad de vida. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría vivir así, no? En los países europeos, la gente no quiere tener muchos hijos. Apenas tienen uno, dos y eso, ¿no? Prefieren tener ni siquiera ni uno, ¿no? Sí, se enamoran, se casan, pero no tienen hijos. Y otros ni siquiera se casan. En el caso de Inglaterra, ¿cierto? En Inglaterra la gente se casa, muy difícil, ¿no? Pero, y tampoco tiene hijos. Tú vas a la calle, no hay niños en la calle. Imposible ver niños, salvo que sean fines de semana o están con sus papás. Pero tú sales acá en Perú, ¿no? Sacas la cabeza de un montón de niños, ¿no? Y jugando hasta tarde, a altas horas de la noche. Eso indica, pues, que el indicador poblacional, en el caso del Perú, por ejemplo, hay mayor cantidad de niños, ¿no? En Europa es al revés, son mayor cantidad de adultos, pero tiene mejor calidad de vida, ¿cierto? Muy bien, sigamos. Otro es la población relativa. ¿Qué cosa es la población relativa? La población relativa quiere decir el número de habitantes que existe en 1 kilómetro cuadrado, ¿cierto? En 1 kilómetro cuadrado. ¿Cuántas personas viven en 1 kilómetro cuadrado?
Eso es lo referente. Ah, acá está el gráfico, mira, a ver. ¿Cuántas personas viven en 1 kilómetro cuadrado? ¿Cierto? A eso se refiere con la población relativa. Y el otro nombre de la población relativa es población, densidad poblacional, ¿cierto? Por ejemplo, te voy a decir una cosita. En el Callao, conocen el Callao, es cerquita acá, ¿no? Entonces, en el Callao vive en 1 kilómetro cuadrado, en un cuadradito así, un cuadradito de 1 kilómetro. No, 1 kilómetro cuadrado es como una cuadra, ¿no? Sí, más o menos una cuadra. En esa cuadra viven 6.000 personas. ¿Qué? Sí, no parece, ¿no? Sí, mucha gente. Mira, entonces, ¿cuáles son los países más densos? Mónaco, por ejemplo. Mónaco, ¿no? Mónaco. Tiene 17.000 habitantes en cada kilómetro cuadrado. Entonces, totalmente agudizado, ¿cierto? Peor que el Callao. Singapur, 5.300 habitantes en cada kilómetro. Es el más denso de Asia. Mayor concentración. Las islas de Barbados, 600 habitantes, el más denso de América. Y en Holanda, 176 habitantes por kilómetro cuadrado. Fíjate la diferencia, ¿no? Menos denso, Canadá, ya te dije, ¿no? Poca población y tremendo territorio. Tú te compras una casa ahí grande, tiene un jardín inmenso, ¿no? Anterior y posterior. Los jardines, las casas son grandes. 3 habitantes cada kilómetro cuadrado. Mira, compáralo con Mónaco, ¿no? ¡Wow, profesor! 17.000, ¿qué 3? Y ahora Mongolia, mira, Mongolia, que está muy cerquita en la parte superior de China, ¿no? 1,7 habitantes cada kilómetro cuadrado. O sea, entre 1 y 2 personas en 1 kilómetro cuadrado. Uy, ¿no? Está muy bien, ¿no? Sí, claro, por supuesto, ¿no? Entonces, estos son datos estadísticos, se sacan y se pueden calcular vía una condición matemática. Por ejemplo, la población relativa o densidad población relativa, se calcula la población total entre la cantidad de habitantes que hay en el país. Se divide y sale un dato. Eso es estos resultados que estamos viendo acá, ¿cierto? Bien, esa es la población relativa. Tasa de natalidad. Pero la tasa de natalidad es el número de nacidos en cada año, sí, pero se cuenta de cada 1.000 habitantes, de cada 1.000. Todos estos datos estadísticos o indicadores demográficos van relacionados cada 1.000 habitantes. O sea, saco 1.000 habitantes, de ahí saco mi estudio, mi análisis, ¿no? Entonces digo, de cada 1.000 habitantes, ¿cuántos nacen al año? Eso se calcula en la tasa de natalidad. Y como es una expresión matemática, dice tasa bruta de natalidad. Acá dice tasa bruta de natalidad. Número de nacidos, ¿no?, sobre la cantidad poblacional por 1.000 habitantes. Esto nos va a arrojar un dato. Ese dato dice, si no, país con mayor tasa de natalidad, Níger, ¿no? Mira, 50,6 de cada 1.000 habitantes van naciendo, ¿no es cierto? País con menos tasa de natalidad, Mónaco, 6,8. 6 a 7 personas de cada 1.000 habitantes. 1.000 personas salen, 6, 7 están naciendo. En Níger, 50 de cada 1.000, ¿no? Si en ese país, por ejemplo, fueran, a ver, 1 millón de personas en ese país, de 3 ceros, ¿no? Aparte de 3 más, ¿cierto? Y entonces, ¿cuánto sería? 500, 506.000, ¿no? 506.000 habitantes. Casi medio millón estarían naciendo, ¿no? Mucho. Entonces, la tasa de natalidad se calcula de cada 1.000 habitantes, ¿cierto? Miren, en Latinoamérica en América ha ido creciendo más y más y más. Mira, acá está Perú, mira, la tasa de natalidad es elevadísima, ¿cierto? ¿No? Mira, Puerto Rico menos, ¿no? Menos cantidad. Pero esa es la tasa de natalidad. La tasa de natalidad es un factor importante porque nos ayuda a conocer cómo va creciendo la población. En el caso del Perú hay mayor cantidad de niños. O sea, nuestra generación está asegurada. Siempre va a haber niños, jóvenes y luego adultos, ¿no? Pero hay países que no. ¿Saben por qué? Porque no tienen niños. Entonces, su generación peligra a futuro. Por eso que hay países que invitan a la población latina, por ejemplo, sobre todo, ven acá, ¿no? Suiza invita, ¿no? Ven acá con tu familia, ¿no? Lo que vas a hacer es estudiar y trabajar. Y te vamos a dar $70.000. ¿Qué? ¿Te dan dinero, profesor? Sí, te dan dinero.
Pero ojo, ese 70.000 va a ser para que tú pues te empieces a instalar, empieces a tener un trabajo, empieces a generar y vas a pagar impuestos, ¿no? Obvio, no todo el mundo paga impuestos. Vas a retribuir, obviamente, lo que el Estado hace por ti. Pero lo hacen para poblar la población. En Italia, igual, hay lugares donde no hay habitantes. En España, increíble. En Alemania, edificios inmensos y no hay gente para vivir, ¿no? Incluso hay países que donan, ¿no? A ver, una pareja de jóvenes recién casados, y le dan un departamento a bajo costo, ¿no? Y ahí viven. Acá aquí nos da nada, nada nos dan acá, porque no tenemos esas condiciones, ¿ok? Muy bien, vamos a ver acá. Tasa de mortalidad, así como nacen, obviamente hay personas que fallecen. Entonces, la tasa de mortalidad nos indica el número de funciones que ocurren cada año de cada 1.000 personas, ¿correcto? Siempre el factor es 1.000 personas. La tasa de mortalidad también se conoce como tasa de mortandad, ¿no? Mortandad. Y se calcula matemáticamente así, número de fallecidos de la población total por cada 1.000 habitantes, ¿no? Y mira cómo ha ido, de alguna manera, ¿no? La cama de varones y mujeres, el año 2011, ¿no? Al año 2019. Mira el nivel, ¿no? Mujeres, varones han ido falleciendo más, ¿cierto? Cada vez, mira, ¿no? 4.000, 5.000, y pues el año 2019 ha ido bajando y creciendo esta intención, ¿cierto? País con mayor tasa de mortalidad, Angola, 23 personas fallecen de cada 1.000 personas al año. País con menor tasa de natalidad, Emiratos Árabes Unidos, 2 personas de cada 1.000. ¿Y por qué es eso, profesora? ¿Por qué 2 acá no mueren? ¿Qué pasa? Mejor calidad de vida, mejor alimentación, mejor atención de salud, mejor nivel de trabajo y empleo. O sea, no nos pasan necesidades ahí, ¿no? ¿Cierto? Bueno, otro, la tasa de crecimiento poblacional. Como ya hemos visto la tasa de natalidad, los que nacen y también los que mueren o fallecen, si nosotros restamos eso, la tasa bruta de natalidad menos la tasa bruta de mortandad y le agregamos las migraciones que vienen desde afuera, eso nos va a dar la tasa de crecimiento poblacional, ¿correcto? Eso nos da. ¿Estamos solo? Entonces, el país va a crecer, vamos a medir su crecimiento de acuerdo a al número de nacidos, tasa bruta de natalidad, menos la tasa bruta de mortandad, más le agregamos ¿no? Las migraciones, los migrantes. Y mira el crecimiento poblacional, en el caso del Perú, la tasa de crecimiento anual, ¿no? Del año 1940 al año 2017. La tasa ha ido creciendo, mira, 48%. Luego siguió bajando, ¿no? Bajando, 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 bajando. Y hasta el año 2017. Y pues obviamente ahí tenemos que ver, ¿no? Ahora ha aumentado mayor población, entonces se supone que esto va creciendo más y más, más va creciendo. Ha habido enfermedades, ha habido obviamente la pandemia y pues obviamente va a crecer más, ¿cierto? El crecimiento de la población en el mundo, fíjate tú, ¿no? Cómo ha ido creciendo. Lento, lento y luego hacia arriba, la cúspide, ¿no? Mayor industrialización, más todavía esto va creciendo, ¿no? Y va a ir creciendo más todavía, ¿no? Y hemos dicho que, pues obviamente la India va a liderar la tasa de crecimiento poblacional, ¿no? Ahora, si hacemos una comparación entre la tasa de natalidad y la tasa de mortandad, ¿cierto? Fíjate tú, la tasa de natalidad está sobre la tasa de mortandad, ¿no? Y esto va a depender de algunos factores también, ¿no? Epidemias, enfermedades, como lo dijo Malthus, ¿no? Incrementan la tasa de mortandad. Ahora, nuestra tasa de mortandad no es de esta manera, ¿no? Sino que está creciendo más, ¿no? Hacia arriba. Incluso hasta podríamos decir que ha pasado la tasa de natalidad, ¿no? Obviamente tú conoces las razones. ¿Sí? Esa es la tasa de crecimiento, que es el saldo entre la tasa bruta de natalidad y la tasa bruta de mortalidad más los agregados, ¿sí? Las migraciones. ¿Y por qué migran, profesor? Por muchas razones. Profesor, ¿y los enfermos? Ahí se calcula en la tasa de morbilidad. La tasa de morbilidad es el número de enfermos de la población total. Acá se coloca el número de población total que hay en el Perú, pues, ¿no? Por cada 1.000 habitantes. Y esto es anualmente, es cada año. Entonces, la tasa de mortandad va a haber, pues, obviamente, por muchas razones, ¿no? Entonces,
perdón, de morbilidad, es la incidencia de los casos de enfermedad. Por ejemplo, la pandemia ha contribuido a inducir y elevar la tasa de morbilidad de las personas que se quejan por enfermedades ajenas al, al virus, ¿cierto? El virus ingresó a su cuerpo, pero como estaban muy afectados, pues obviamente no han podido de alguna manera resistir. ¿No? Su sistema inmunológico está muy depreciado y eso de alguna manera les afectó, ¿no? Mucha gente en caso del Perú ocurrido, sobre todo las personas de la tercera edad, ¿no? Bueno, uno de los indicadores del aumento de la tasa de morbilidad es la prevalencia de los casos de enfermedad que se tienen, ¿no? La constancia, el ataque de numerosos enfermos en relación a la exposición del mismo riesgo. No, no, mira, ahora mismo, ¿no? Estamos en epidemia, hay gente que no usa mascarilla, no les interesa, ¿no? Pero ¿acaso saben qué se sufre estando en el hospital? ¿Acaso saben eh, cuánta incurrencia de dolor ocurre en las familias? ¿Ves? Sabemos que estamos en riesgo y no estamos siendo responsables. Y eso aumenta la tasa de morbilidad, ¿no? Yo, les confieso que yo tengo una prima que tiene su esposo, sus hijos. No, que yo no me vacuno, que eso va contra mis principios, mi religión, nos ponen chip, no, 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 que eso es psicológico. Siempre decía eso, mi prima. Y ahora están afectados, ¿no? Toda la familia. No se han puesto ni una vacuna. Qué irresponsabilidad, ¿no? Decía, ahora a quién le responsabilizamos. ¿Se dan cuenta? ¿Eh? Sabiendo cómo es, asumimos el riesgo, ¿no? Bueno, y otro es la letalidad, que obviamente habla de el deceso de las personas que están enfermas en detalle y al exponerse a un riesgo mayor, pues obviamente acelera esta condición de morbilidad, ¿no? Entonces, la tasa de morbilidad es el número de enfermos que existe en un país de la población total de cada 1000 habitantes, ¿ok? Estos indicadores demográficos nos ayudan a entender mucho sobre nuestra realidad. Y luego viene la esperanza de vida, ¿cierto? ¿Qué es la esperanza de vida? La esperanza es el número promedio de años que va a vivir o sobrevivir una persona, después de haber nacido, obviamente, pues, lógico, ¿no? ¿Ves? La esperanza de vida es el número de años que vive un recién nacido de la población total de cada 1000 habitantes. Siempre se saca de cada 1000 habitantes, ¿correcto? ¿Cuántos años tiene como esperanza vivir una persona en un determinado país? Y tú me dirás, no, pero eso va a depender de la condición de vida, de la calidad de vida, ¿no? Por ejemplo, los países europeos, o desarrollados, mejor dicho, viven más años. Sí, mira, Japón, 85 años de promedio. De promedio. Quiere decir que hay gente que vive más de 85, 90, 100, ¿no? Normal, ¿cierto? Y en el caso de Perú, hay casos de países africanos que no llegan ni a los 23 años. Entonces, eso se sorprendió la Organización Mundial de la Salud y la ONU. No sabían qué hacer con estos países africanos y mandaron ayudas. Bueno, en fin, mira, la esperanza de vida. Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Japón, 75 años, ¿no? 73 años, luego, pues en el año 2012, 81. Ahora este año están 85. Estados Unidos, 71, 75 años de promedio, ¿no? Y Perú estaba en este nivel, pero qué raro, ¿no? Vivir en Estados Unidos es otra cosa, mejores condiciones de vida, mejor calidad de vida. Brasil, 48%, mira, ¿en qué año, no? 1930, ¿no? Y al año 2012, 65 años, casi igual que Perú, ¿no? Y así, no podemos ver, mira, en Japón, ahora es 83 años, ¿no? Esos datos están aumentando, obviamente. En Australia, 70, en Estados Unidos, 76, Cuba, 74, Chile, 72, Bolivia, 61, mira, 61, casi igual que Perú. Ruanda, 43, Ruanda, mira, 43 años de promedio. La gente no llega a los 50 años. ¿Y qué? ¿Por qué? Pues obviamente por la condición. País con mayor esperanza de vida, ¿no?
89 años. País con menor esperanza de vida, el Chad con 48 años. ¿No? Entonces, eso es la condición. Al año 2099, mejorar las condiciones de vida de las personas, sí, de algunos países. Y de algunos se va a empeorar por las condiciones. No soportamos, no tenemos cómo poder afrontar las condiciones que vienen al futuro. Ahora, la población económicamente activa. ¿Qué es la población económicamente activa? La población que está en edad de trabajar. ¿Quiénes están en edad de trabajar? Las personas que son mayores de 14 años, o sea, de entre 15, y menores a 64 años. O sea, los mayores a 64 años, ¿no? Acá, por ejemplo, 64 años, esas personas ya deben estar descansando, producto de que han trabajado toda su vida. Y los menores de 14 años también tienen que estar preparándose para la vida, ¿cierto? Entonces, acá se encuentra lo que nosotros estamos hablando como la PEA, población económicamente activa, población en edad de trabajar, ¿cierto? O sea, ser productivos, mayores de 14 años, porque los menores se supone que están en colegios, se están preparando, ¿no? Y los mayores de 65 años se supone que están descansando. Pero eso en nuestra realidad no es cierto, ¿no? No es cierto. Mira, la población económica activa urbana de 14 años a más, según la actividad de 1998. ¿No? Mira, ocupados 92%, desocupados 7,4%, de 14 años, ¿eh? ¿Cierto? ¿Ves? Entonces, no, esa es teoría nada más, porque si tú sales a la calle, ves niños que están trabajando y ves adultos mayores que siguen trabajando, ¿cierto? Te das cuenta que el resultado, el estudio, no fue tan real que esperábamos, ¿no? Muy bien, la población en el mundo, ya habíamos visto esto, va creciendo, mira, estos son miles de millones, ¿no? 1.000 millones, 7.000 millones, y va creciendo, mira, sigue creciendo, ¿no? Sigue creciendo más y más y más. Al año 2000, por ejemplo, 6.000 habitantes. Al año 2012, ¿no? Hemos vuelto 7.000 habitantes acá. Al año 2025, 9.000 habitantes. Esto va a seguir creciendo más y más y más y más. Y ese es un descontrol, ¿no? Lo que trae como consecuencia, como dijo Malthus, pobreza, miseria, ¿no? Ese es un problema. Mira, la evolución en el mundo, ¿qué ha pasado? Mira, ¿no? Todos los países cómo han crecido oportunamente. En Asia, en millones, ¿no? 60% de incremento. En África, 15%. En América, 13%. América está creciendo, fíjate tú. El año 2011, ¿eh? Al año 2050, mira, 13,2. ¿Ha habido aumento? Sí, mira. ¿Cuánto? ¿No? En Asia también, ¿no? O sea, de alguna manera estamos creciendo más y más y más. Debe haber un control. Profesor, usted habló de los migrantes que aumentan obviamente la tasa de crecimiento poblacional, porque usted dijo que la tasa de crecimiento es la tasa de natalidad, la tasa de mortandad, más tasa de natalidad menos tasa de mortandad, más las migraciones. Sí, ¿y qué cosa es migraciones? ¿De qué hablamos? Hablamos de un desplazamiento geográfico de la población, ¿sí? Es decir, es un proceso de entrada y salida de personas, ¿cierto? A un determinado país. Porque el emigrante es aquella persona que sale de un lugar, emigra, salimos. Inmigrante es una persona que llega a un lugar. Profesor, entonces yo tengo un amigo que es venezolano. ¿Eres emigrante o inmigrante? Él es inmigrante, llega a Perú. Llega a Perú. ¿Por qué, profesor, ocurre eso? Mira, no solamente le ocurrió a la población venezolana, no, hace poco nomás a la población de Nicaragua, de Salvador, Nicaragua, ¿no? Y se han ido todos como un éxodo, es lo que pasó a Venezuela, un éxodo, salud, tremenda cantidad de población, y acá el presidente paz, sí, puede ser muy solidario, pero al final trae problemas, ¿no? De control, mucha población, pues, ¿no? Sí, antes que ocurriera eso, no teníamos buenas condiciones nosotros, ahora más, ¿no? Pero sin duda muchos de ellos vienen a hacer su papel, a trabajar responsablemente, y esos
lo felicitamos, ¿no? Bueno, entonces fíjese usted, ¿no? En los países de Centroamérica salieron en cantidad y se fueron a Estados Unidos. Cantidad, millones, ¿sí? Empezaron a caminar. Entraron a Venezuela y el presidente, pasen y rompan las fronteras, nosotros le abrimos. ¿Tú crees que Estados Unidos va a abrir su frontera? No. ¿Y para quién ha sido el problema ahora? Para México. Porque esa gente que llegó ahí, que no tiene dónde comer, dónde vivir, ¿a qué puede dedicarse, chicos? ¿No? En ese momento pensamos en los problemas sociales. Y el problema se agudiza más en México. Igual pasó en el Perú y en América Latina, en Chile, en Colombia, en Ecuador y Perú, ¿no? Las personas pues tienen razones. Y esas razones son socioeconómicas. Por ejemplo, una de ellas, ¿no? Socioeconómicas. Que las condiciones económicas y la oportunidad a encontrar otras opciones para desarrollarse permiten a la gente migrar, ¿no? Van a migrar y van a buscar otras zonas en las cuales puedan desarrollarse. Los desastres naturales, pues obviamente los incendios, los huracanes, los desbordes de los ríos, hacen que la gente migre, salga del lugar, ¿no? Por ejemplo, en Arequipa, perdón, en Arequipa está el volcán El Misti, ¿no? Si empieza a erupcionar, pues los arequipeños tienen que salir de ahí, todos, porque muchos kilómetros a la redonda nadie puede vivir por los gases tóxicos, ¿no? Ah, mira, ¿no? Entonces, bien, las condiciones sociopolíticas. Hace mucho tiempo, dentro del país, nosotros tenemos terrorismo. Entonces, el terrorismo había las personas iban, atentaban contra la vida de la población. Entonces, muchos de ellos dejaron sus tierras y se fueron a la capital, ¿no? Entonces, esas son condiciones sociopolíticas, por ejemplo, ¿no? No permiten vivir bien con el terrorismo, ¿no? Y se fueron, migraron. Los venezolanos también hicieron lo mismo, ¿no? Se vinieron acá porque al gobierno es una persona que no les dio las garantías de crecimiento, ¿no? Las condiciones culturales, ¿no? La búsqueda de encontrar nuevas opciones para el desarrollo personal. Por ejemplo, hay gente que está en Madre de Dios, quiere estudiar, no puede porque no hay centros de capacitación de nivel profesional. O ¿qué tiene que hacer? Migrar. ¿A dónde migran? A las principales ciudades. Pues en el Perú, Lima, Cajamarca, eh, Arequipa, Piura, La Libertad, están totalmente. Y al estar agudo, el problema. Por ejemplo, ¿qué es el problema tan álgido? El tráfico, ¿no? Y luego, obviamente, la inseguridad, ¿cierto? Muy bien, eso pasa en todas las ciudades. Ahora, lo correcto es tener un índice de desarrollo humano. ¿Y qué es el índice de desarrollo humano? El índice de desarrollo humano es tener mejor calidad de vida, desarrollo económico, mejor calidad de vida, bienestar individual, social, encontrar la felicidad. Eso es lo que se percibe. Entonces, vamos a, como sociedad, buscar un mejor índice de desarrollo humano. O sea, hacer de que nuestra forma de vida sea cada día mejor, ¿no? Mira, no sé si ustedes conocen, acá ya en Lima no se puede vivir, pero hacia el norte creo está creciendo otra ciudad, se llama la nueva ciudad de Lima. Hay avenidas, hay pistas, carreteras, las casas ya se están construyendo muy bonitos. Increíble es que tú estés en otro país. Está muy cerca de Lima y mucha gente está comprando sus terrenos ahí, porque acá en el centro de Lima no se puede vivir, ¿cierto? Bueno, entonces, este indicador va a permitir esos parámetros de encontrar una mejor esperanza de vida al nacer, ¿cierto? Mejor condición de educación, mejor forma de desarrollo personal y social. Eso es lo que se persigue con el indicador humano. Bueno, todos esos estudios que se hacen de la población se hacen a través de gráficos. Esos gráficos, por ejemplo, este es un gráfico progresista, un gráfico estacionario, un gasto regresivo de la población. Se hacen estos gráficos para determinar, ¿no?, la opción de desarrollo progresista, por ejemplo, piramidal, regresiva, ¿no?, que no enfatiza en tener mayor condición, siempre lo mismo, y al final, pues obviamente el margen es muy estrecho, ¿cierto? Desequilibrada o regresiva es la que se demuestra con este gráfico, en la que hay
un cambio sustancial de condiciones y posibilidades de vivir, ¿cierto? Entonces, estas pirámides que se hacen van a reflejar cómo va creciendo un país. Por ejemplo, esto, ¿no? Digo yo, de la población de 0 a 4, de 5 a 9, ¿no? Mira cómo va creciendo. Total, ¿no? ¿Cierto? Y en el tiempo va bajando, mira. Este país, por ejemplo, tiene casi la misma cantidad de varones y mujeres y la misma distribución, ¿no? ¿Sí? Va creciendo así, igual, ¿no? ¿Cierto? Hay un crecimiento equilibrado en esto. Por ejemplo, acá ya es diferente. Mira la población, ¿no? De 0 a 4 años y hay mayor cantidad poblacional, ¿cierto? Hasta acá, ¿no? De los jóvenes de 20, acá por ejemplo, acá de 20 hasta los 60, o sea, los adultos, mayor concentración poblacional, ¿no? ¿Cierto? En el caso de mujeres lo mismo. Pero luego la cantidad de gente adulta se va reduciendo, ¿no? Va envejeciendo. Porque este indicador de Francia. Francia es un país totalmente distinto a Perú, ¿no? Eso muestra, ¿no? Mire, otro, ¿no? De Emiratos Árabes Unidos. Fíjate, los varones y mujeres, ¿no? Aumento poblacional de varones, y acá está la mayor concentración, pues, ¿no? De varones, el mayor potencial. Son pocos, ¿no? Y las mujeres igual, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y acá están las pirámides de la población del año 2050 perdón, de 1950 al año 2050. Y mira cómo se enfatiza, ¿no? Crecimiento totalmente desproporcionado. Mira cómo es totalmente la pirámide ha crecido en ambos sentidos. Hay descontrol total, ¿no? Muy bien. Bien, hay otro tema de las actividades económicas en el Perú. Las actividades económicas en el Perú, ese es otro tema, ¿cierto? Las actividades económicas en el Perú se enfatizan en entender eh, cómo se explotan los recursos en el país. La explotación de recursos sirve para poder nosotros hacer una mejor distribución de los elementos que tiene el país y enfocarlos en los diversos sectores productivos, ¿cierto? Para eso debemos entender que hay un conjunto de actividades que el hombre realiza, que el hombre va a realizar con el propósito de explotar los recursos naturales para poder satisfacer sus múltiples necesidades, ¿cierto? Entonces, eso va a permitir generación de riqueza, extracción de recursos, producción de bienes para satisfacer nuestras necesidades. En el caso del Perú, se ha visto entonces tres sectores: sector primario, sector secundario y sector terciario. A lo largo del Perú, entonces se enfatiza en la explotación de nuestros recursos naturales, ¿correcto? Ese es el esfuerzo que se hace para producir. Aquí tengo tres sectores importantes. En cada una de estas sectores existen empresas, ¿correcto? Por ejemplo, aquí hay empresas en el sector primario. Las empresas en el sector primario están encargadas de la explotación de los recursos, es decir, sacan materia prima. Ellos van a extraer la materia prima, ¿correcto? De la naturaleza, ¿no? Y se extrae, obviamente, de la tala, de la minería y de la pesquería. Estas tres actividades son zonas extractivas. Pero mira, de la tala sacó árboles, ¿no? Madera, de la minería sacó minerales, de la pesquería sacó peces y recursos pesqueros. ¿Y qué sacó de la ganadería? ¿Y qué sacó de la agricultura? Pero esto no es lo mismo, ¿no? No, porque acá tiene que intervenir la mano del hombre, ¿cierto o no? Por lo tanto, estas son actividades extractivas, estas son actividades productivas extractivas, ¿correcto? Muy bien, acá se sacó la materia prima. Por eso al primer sector se le llama sector extractivo o sector de la explotación de los recursos naturales. Y ya nada más, ahí quedó. Entonces, en el segundo sector también existen empresas que se dedican a utilizar los elementos que han salido de la naturaleza. Profesor, está diciendo que en este sector se encuentra el propósito de la utilización de la materia prima. Sí. Si tenemos materia prima, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que de alguna manera llevar, obviamente, a la producción de los bienes y servicios, ¿cierto o no? La producción de bienes y servicios. Esta producción de los bienes y servicios va a estar enfatizada, obviamente, en transformar la materia prima que ha sido sacada en el primer sector, se va a transformar. Por eso este sector secundario
se conoce como sector de la industrialización o transformación. Y para industrializar se utiliza la industria, ¿correcto? La industria, ¿sí? Bien. La artesanía y la obtención de energía. ¿Está correcto? Muy bien. De tal manera de que ya conociendo ese detalle, vamos a nosotros entender que tenemos el sector terciario. Tenemos acá empresas también, ¿correcto? Profesor, ¿y a qué se dedican estas empresas del tercer sector? Y una pregunta. El primer sector ha extraído materia prima. El segundo sector se utilizó la materia prima en productos. ¿Y qué hacemos acá? En este caso lo que tenemos que hacer es utilizar los bienes y servicios. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es básicamente comercializar, o sea, llevar al mercado al comercio, ¿cierto? Hay que vender estos productos, pues no va a quedarse en la empresa, va a ir obviamente al comercio, ¿correcto? ¿Sí? Al comercio. Estamos. Y para hablar del comercio, vamos a hablar del comercio nacional e internacional, del transporte y del turismo. ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien. Enfatiza y fíjate bien eso, por favor. A ver, un minuto. Fíjate bien estos tres. ¿Quién habla, por favor? Muy bien. Un momentito, por favor, señor. Un momentito. Disculpe usted, por favor. Muy bien, disculpen por favor. Entonces, acá tenemos las empresas en el tercer sector. O sea, en este sector se va a vender, se va a comercializar a nivel nacional e internacional. Para eso necesitamos transporte. Por lo tanto, imagínate tú que necesitamos carreteras, ferrocarriles, ¿no? Y el turismo. ¿Sí? Muy bien. Fíjese ahora, vamos a hacer cada uno de esos, ¿no? El sector primario es aquella que se utiliza en la extracción de recursos, ¿no? Sacamos de la tala, de minería y la pesquería, ¿te acuerdas tú? Y decíamos que estos tres sectores son extractivos. Y la ganadería y la agricultura, estos dos son muy semejantes, chicos. Por lo tanto, es extractivo productivo, ¿sí? ¿Sabes qué? Te quiero decir una cosita, por favor, muy importante, ¿no? La ganadería y la agricultura son dos sectores que son paralelos, o sea, crecen oportunamente, ¿no? Los dos, o decaen los dos. Si una se desarrolla, la otra también se desarrolla. ¿Ok? Muy bien. Aquí lo que vamos a ver es de cómo se extraen los recursos naturales, ¿de acuerdo? En el país. Por ejemplo, en la pesca, es una actividad en la que se extrae abundancia, riqueza geológica. Sabemos que el más rico del mundo es el Perú, ¿cierto? ¿Y cuáles son las razones, profesor, de que sea tan rico el mar del Perú? La abundancia del plancton, ¿cierto? Acá hay una cantidad de plancton, pero estás viendo esta partecita, ¿cierto? Esto que está acá. Esto se llama la plataforma continental, es como una mesa, ¿no? Entonces, no es muy profundo, llega hasta casi 200 metros de profundidad. Y es una mesa inmensa a lo largo de toda nuestra costa. Ahí abunda el plancton. O sea, no se cae de la profundidad marina. Abajo hay como 6.000, 7.000 metros de profundidad, ¿no? El plancton es pequeños microorganismos, ¿cierto? Ahí está el fitoplancton y el zooplancton. Entonces, mira, la amplitud del zócalo continental, esta mesa que te digo, ¿no? Ahí cae. Entonces, todos los peces vienen a comer ahí, pues. Entonces, cantidad. Es más, ahora, este fitoplancton tiene que trasladarse al lado de la costa. Aparecen las corrientes marinas. Tenemos 5 corrientes marinas. Y la primera y fundamental es la corriente peruana, que trae aguas frías, ¿no? El fenómeno de afloramiento, o sea, del fondo marino surgen aguas hacia la superficie de aguas frías. O sea, el mar no es caliente. Además, la temperatura y la salinidad del mar es la más adecuada que existe. Entonces, esta es una maravilla, este es un regalo de nuestro divino, ¿no? El mar más rico del planeta es el mar del Perú, el mar de Grau, en todas sus 200 millas marinas. Esa es la amplitud, ¿no? Claro está que, seamos sinceros, la única forma, estás viendo esta fotografía, ¿no? Esto es
extraído por los pescadores, así de forma artesanal en sus embarcaciones chiquititas, para que se lleven al mercado y nosotros de ahí compramos. Pero más allá, muy a mar adentro, correcto, existen embarcaciones inmensas donde se extraen con redes y mecanismos, ¿no? Volúmenes mayores de peces y se llevan a Rusia, Alemania y se venden esos pescados. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es el detalle esencial, ¿no? La pesca en el Perú es la extracción. Y hace mucho tiempo, pues, una actividad muy milenaria, ¿no? Correcto. Debemos promover más la producción y la extracción de recursos para nuestra alimentación, ¿no, chicos? Porque la requisito es el omega 3 y es altamente nutritivo para la alimentación poblacional. Mira, si nos preguntamos cuántas veces a la semana comemos pescado, algunas familias dirán, es muy escaso para mí, a la semana, al mes tal vez, ¿no? Pero sería bueno promover mejores precios para el pescado, ¿no? Mejor ayuda al pescador. Si somos el más rico del mundo, ¿por qué no podemos ser los mejores consumidores del mundo? ¿Sí o no? Muy bien. La pesca marina son de dos tipos, de forma artesanal y de manera industrial. Cuando dice industrial, habla de intensiva, aquí es extensiva, artesanal. Pues no, artesanal, pequeñas embarcaciones, herramientas muy sencillas, se realiza a poca distancia de la costa, porque la costa está contaminada ahora, ¿no? Esos peces que están ahí de manera artesanal están en la línea de la costa. ¿Por qué? Porque las embarcaciones no tienen pues combustible para ir a mar adentro, ¿no? Poca volumen de extracción de recursos, especies que se hacen a través de extracción de caletas o embarcaciones pequeñas, ¿no? Poco volumen de producción para el consumo humano y directo. En cambio, la industria, la pesca industrial o intensiva, tiene embarcaciones de gran tonelaje, ¿no? Y ellos recorren 20 a 100 millas adentro. El mar tiene 200 millas, ¿no? Llevan 20 a 100 millas a fondo. Entonces, ahí colocan sus redes inmensas y sacan de los bancos de peces, sacan cantidad. Eso no va para el consumo humano, va para las industrias, ¿no? Ahí hacen aceite de pescado, bueno, en fin, ¿no? Hacen conservas de pescado y lo llevan al mundo, pues a la industria, ¿cierto? Ahí utilizan pues cámaras frigoríficas, embarcaciones, personal adecuado, preparado, ¿no? Esa es la pesca, ¿correcto? Y acá está la diferencia, mira, son las caletas, mira, llega el barquito, llega ahí, ¿no? Su red, ahí me están cosiendo la red, pero esa es la pesca artesanal, la pesca industrial, mira, las embarcaciones, mira cantidad, ¿no? Esos son los barcos pesqueros. Esta es intensiva, industrial, y esto es extensiva, artesanal, y acá está la riqueza ideológica que se tiene, ¿no? Gran variedad. Ahora, la pesca continental en la costa se hace obviamente en el mar y también en los ríos. Continental habla no en el mar, perdón, habla en el relieve donde vivimos. ¿De dónde saca? De los ríos. ¿Qué sacamos? El camarón de río, ¿no? ¿Y de dónde? Pativilca, Cañete, Pisco, Coña, Camaná, Majes y Tambo. Aquí en el Valle de Cañete, por ejemplo, usted va en los restaurantes, chupe de camarones, ¿no? De un plato de camarón, como 100 camarones en el plato, pero altamente potencial, exquisito. Claro que tiene vida porque el camarón no está todo el año en el río, ¿cierto? Entonces, ese es en la costa. En la zona andina, en los ríos, pues, ¿no? En los ríos, las lagunas, lagos, ahí tenemos el ispi, las ranas y la trucha. La rana negra es el Puno, por ejemplo, ¿no? Es el único lugar en Junín también, pero yo he probado en Puno, la rana negra, que es exquisita, chicos, de los dioses, ¿no? Bueno, en el lago Titicaca, la abundancia de trucha, el pejerrey, la trucha, el ispi, ¿no? Eso es, recuerda que la trucha viene obviamente de Canadá. La trucha vive en aguas totalmente heladas y en las alturas, por eso en la zona andina, ¿no? Entonces, además, el mínima contaminación del agua, la trucha se muere. Un familiar muy directo de la trucha es el salmón. Exquisito, es de carne naranja, seguramente lo has probado tú, ¿cierto? Muy bien, en la selva tenemos, en los ríos, en las cochas, tenemos el paiche, ¿no? El paiche es el pez, prehistórico, ¿no? Un inmenso pez, ¿no? Y su carne es rica, el dorado, el zúngaro, el sábalo, oquichico y carachama. Una sopa de carachama es de los dioses también, ¿no? Muy bien, esa es la pesca de la costa, la sierra y la selva, ¿no? Principales zonas pesqueras. El complejo pesquero es en Paita.
El puerto pesquero más grande, Chimbote. El productor de truchas en Junín, y eso te mencioné hace ratito, ¿no? Huancayo, por ejemplo. Junín, Huancayo, Concepción, es los lugares de alta producción de truchas. Primer extractor de pescado, Ancash, en Chimbote, el puerto más grande que existe. Camarones en Arequipa, excelente. Conchas de abanico es en Ica, langostinos es en Tumbes, ¿cierto? Este es el paiche, mira, inmenso, ¿no? Este es el camarón, mira, camarón de río. Paiche, mira, tres personas le pueden cargar al paiche inmenso, ¿no? Muy bien. Ahora, el producto, la harina y aceite de pescado lo sacamos en los puertos de Paita, ¿no? En Piura, Malabrigo en La Libertad, Chimbotes en Ancash, el puerto más grande que existe en el Perú. Cosco en Ancash, Vegueta en Lima, Hilo en Moquegua. Conservas y congelados en Paita en Piura, Chimbote en Ancash, Cosco en Ancash también, ¿cierto? Bueno, ¿qué especies se saca del mar? Del mar sacamos la anchoveta, ¿no? La mayor cantidad, concentración de peces de los ríos, el camarón y la lisa, los lagos, la trucha, el suche y la rana, los ríos y lagos amazónicos, el paiche, zúngaro y el bagre, ¿cierto? Muy bien. Otra actividad que es la tala, que ya habíamos dicho, que la tala es obviamente el aprovechamiento de los recursos forestales, beneficiándose obviamente de la madera. Pero esto tiene que ser una explotación racional porque obviamente no conviene sacar los arbustos indiscriminadamente, ¿no? En la selva amazónica hay un algo potencial de madereros. En los países interaneos, la de eucalipto, ¿cierto? Y los sectores de la costa, el algarrobo. El algarrobo es un árbol que tiene una raíz muy larga, hasta encontrar el agua, por eso que se mantiene, ¿cierto? Bueno, muy bien, entonces el propósito no es actuar depredatoриamente, ¿no? En toda esta zona, sino hay que reforestar. Sacamos un árbol, plantamos 10, ¿no? Por lo menos la idea, ¿no? Muy bien, mira tú, el caoba es una de las maderas más finas que existen en el mundo, el caoba, ¿cierto? El caoba, pero no podemos producirlo, ¿por qué? Porque demora mucho en su producción, o sea, en su crecimiento demora como 150 años. El cedro es la madera, también es muy bonita, ¿no? El cedro. Hay cedro rojo y cedro amarillo. Es la madera más fina y además es muy bien aprovechada de que se sacan los muebles que tenemos en nuestra casa. Cumaceba se hacen los árboles, ¿no? Los arpones, el guinto, el tornillo, que es para parques, parquet y muebles, la capirona, el parquet que se utiliza en los pisos. La lupuna es el árbol más grande del Perú. De acá se sacan las láminas de triplé, ¿no? Esas que tú ves ahí que los triplé es una sola lámina. La lupuna es el árbol más grande del Perú que mide entre 50 a 60 metros de altura. Y el tallo, hay que juntarse 10 personas, estirar el brazo, 10 a 12 personas, y hacemos una rueda de esa dimensión más o menos, es el diámetro del árbol de la lupuna, el árbol más grande del Perú. ¿Ok? Bien, sigamos. Acá está la lupuna, ¿ven? ¿Dónde estamos? Acá están, mira, estás viendo estas dos personas, mira el tallo. Uy, ¿cuántas personas podrán rodear a este árbol? Este es el árbol de la lupuna, ¿correcto? Ahí está el cedro, ¿no? Tornillo, el caoba, ¿no? Muy bien. Ahora viene la minería, mira, otra actividad mineraria del Perú. Acá orientamos a la extracción de recursos mineros, pero acá tenemos la gran minería, la mediana minería y la pequeña minería. El Perú es un país que desde épocas muy antiguas extrae recursos, ¿no? En el oro. Y bueno, los españoles llegaron, se aprovecharon de eso, ¿no? Y incrementó la producción minera. Y a lo largo del tiempo, la minería ha traído pues grandes resultados para el desarrollo y crecimiento económico del país. Uno de ellos es la explotación del oro, ¿cierto? Nosotros vendemos oro. Somos el segundo productor de oro en el mundo, perdón, el primer productor de oro en el mundo, y lo vendemos, ¿no? Y por eso nos pagan dólares. O sea, la mayor cantidad de divisas es por la venta de oro. También tenemos el cobre, el zinc, la plata, ¿no? Somos el segundo productor de plata en el mundo. El primero es Chile, ¿cierto? Y otros productos que también producimos. Ahora, escúchame bien. Hay tipos de mina. El socavón, que son, obviamente, tiene túneles, galerías y acá hay máquinas, mira, ¿no? O sea, dentro de la tierra se está excavando.
Acá es tajo abierto o cielo abierto te llaman, ¿no? Cielo abierto, minería de cielo abierto, ¿no? Acá hay, no hay túneles, sino todo es al aire libre. Entonces, mira, se hace como un serpentín, ¿no? Se va produciendo, produciendo más y más. Y esto es aluvional. Aluvional es en el río. En el Perú, por ejemplo, se ha extraído y se extrae gran cantidad de oro a lo largo de, obviamente, muchos años, explotando los ríos de la Amazonía. En Madre de Dios, por ejemplo, existe un río que se llama el río Inambari. Esta foto es del río Inambari. Entonces se echa explosivos. Esos explosivos van a, de alguna manera, malogran, pues, obviamente, el río, contaminan el río. Y de acá sacan, pues, el oro, ¿no? La mayor concentración de oro y lavaderos de oro en el Perú está en la cuenca de Madre de Dios. Y este es el río Inambari, ¿correcto? Muy bien. El potencial minero, así como nos ha traído gran cantidad de riqueza para el Perú, muchas divisas, también nos ha traído problemas. Problemas, fíjate tú, ¿no? El suelo ha contaminado totalmente. Colocan químicos y mira cómo dejan toda la cuenca del río contaminada totalmente. Esto debe eliminarse totalmente. La gran minería, la pequeña minería, han contaminado la tierra y el ambiente. Una de las principales ciudades más contaminadas en el mundo ha sido la ciudad de La Oroya, ubicada en el departamento de Junín. La ciudad de La Oroya es conocida como la ciudad de los humos. Hace muy poco, mira, estás viendo, esta chimenea mide 117 metros de altura. Y acá abajo se ponen minerales y se hacen una fusión, la metalurgia, y todo el contaminante a la ciudad. Pero la gente soporta vivir acá, mira, adultos y niños. ¿Por qué? Porque ese es su lugar de trabajo. Ganan bien las personas, pero mira, ¿qué costa, no? Toda esta gente tiene problemas en los pulmones y no han podido denunciar al Estado. Ahora ya no produce por la alta contaminación en el mundo. Ya no se produce. Esta empresa pertenece a Due Ram, que es una empresa americana. Antes era Centromín Perú y antes de eso era Cerro de Parco Corporation. Centromín Perú ya no produce, lo vendió a esta empresa americana y ahí quedó. Ya no se produce nada por la alta contaminación, ¿no? Es un fuerte impacto ambiental de todo lo que genera la minería, ¿no? Entonces, pero ¿es importante la minería? Sí es importante, porque es un principal fuente de divisas para el Perú. Nos da ocupación a la población en edad de trabajar. Si promueve el desarrollo regional, es cierto, no solo la minería, mira, acá estás viendo estas fotos, ha construido casas, lugares, mira, ahora hermosos, ¿no? Esto puede ver que ese es otro país, pero sí, construye casas, colegios, hospitales para la atención de las personas que trabajan ahí, ¿no? Promueve el desarrollo económico para el país, sí. Entonces, ¿hay principales yacimientos mineros? Sí, por ejemplo, en la producción de cobre tenemos Tacna, Moquegua, Arequipa, Junín, Cajamarca y Cusco. De hierro, Piura, Ica, oro, Cajamarca, Piura y Apurímac. En plata, Arequipa, Ayacucho. Y en zinc y plomo, Pasco y Junín. ¿Te das cuenta? Acá también Junín, La Oroya. Zinc y plomo. Existe una planta de zinc ahí que hasta ahora funciona, pero en La Oroya, ¿no? Ya con menos condición contaminante. El petróleo es otra cosa. El petróleo es importante y sobre todo existe en la zona de la costa norte y en la selva norte. O sea, la abundancia de este recurso está en la zona norte, de la costa norte y de la Amazonía peruana, ¿correcto? Muy bien. Ahí vamos a tener tablazos generalmente, porque debajo de los tablazos abunda el petróleo, el gas, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos aquí, mira. Piura es un lugar donde alta producción de petróleo, ¿correcto? Y los tablazos, que son, mira, zorritos, negritos, lobitos, mangos, todos son tablazos, ¿no? Y están en el norte. En la selva tenemos en Loreto la mayor cantidad de tablazos y aguas calientes en Huánuco y en Piura, ¿cierto? Entonces te das cuenta, en la costa norte, ¿no? De Piura sobre todo, y obviamente en Loreto está la mayor concentración de petróleo y gas. Y efectivamente, acá está bien, ¿no? De Piura, acá tenemos la concentración y acá está obviamente el Amazonas. Entonces viene, ¿no? Hay una obra máxima, ¿cómo vamos a tener el petróleo? Se hace por una tubería. Esta tubería se llama oleoducto norperuano, porque está en el norte, porque ahí está la concentración, no podemos poner al sur. Entonces, mira, esta máxima obra de ingeniería, más después de una obra en Japón, es una de las
mayores obras en el planeta. Por lo tanto, el gobierno de Juan Velasco Alvarado se construye esta tubería, el oleoducto peruano, que va en San José de Saramuro, en Loreto, y pues obviamente pasa por los pongos de Mansera y Tierra-en-Tema, ¿cierto? Para poder llegar obviamente a Bayora, Piura, y desembocarlo obviamente al mundo entero, ¿cierto? Ahí está en el mar, pues de que es más fácil llevar. Ese es el oleoducto, ¿no? El gas natural de Camisea, por ejemplo, pasa por el gasoducto trasandino, sale de Camisea y luego se va a Ica y luego entra a Lima a la distribución, ¿no? Bien, agricultura. Agricultura es una actividad en la cual se busca multiplicar los recursos aprovechando los suelos y el agua que existe ahí, ¿no? Mira, acá ves una señora trabajando la tierra, pero acá no hay personas. Por lo tanto, este es otro tipo de agricultura. Esta es la intensiva, recuerda tú, ¿no? Intensiva o industrial, y esta es la artesanal o extensiva. ¿Cuál es el problema de la agricultura del Perú? Pocas tierras para la agricultura, escasez de agua, ¿no? Obviamente la presencia de las cordilleras, sistema de tierras totalmente ineficaces, falta de infraestructura física. Ese es el problema del agro en el Perú. Pero es una actividad netamente milenaria. Hay muchas personas que trabajan ahí. Por ejemplo, en Cajamarca el 85% trabaja en la agricultura de la población. ¿Y qué nos da la agricultura? Nos permite explotación de vegetales, proveedora de alimentos, actividad milenaria y participa alto porcentaje de la PEA. El problema es las tierras, ¿no? No todas las tierras son de cultura. Acá está la diferencia, mira. Igualito es en la ganadería, intensiva, extensiva. Intensiva, mayor inversión, ¿no? Se desarrolla en la costa, en la selva alta, sistemas de riego, obras de riego, ¿no? Usa pesticidas, alta producción, alta productividad, ¿no? Se produce el azúcar, el algodón, el espárrago, ¿no? Entonces, se hacen obras de irrigación por, obviamente, el sistema de sequía. Tú debes recordar que la costa no llueve, en la costa hay garúa, solamente hasta Pueblo, porque la parte de hacia arriba sí llueve, ¿no? La extensiva es la pobre, pues, ¿no? La que artesanal. Inversión escasa, tecnología, a la otra vida. Gran cantidad de capacitaciones, capital y tecnología, acá no. Se desarrolla en la sierra y en la selva baja. Sistema de riego es el secano, o sea, buscan la lluvia. Acá no hay obras de irrigación. Producción artesanal para el consumo interno, esto es para el mercado de la exportación. Esto se vende al mundo entero. Acá no, ¿ven? Para el mercado local, correcto. Alta productividad, en el caso de la intensiva, alta productividad, acá baja productividad, ¿no? Entonces acá se cultiva una variedad en una parcela, una variedad de productos para, obviamente, su consumo. Acá no, hay lugares donde se produce azúcar, algodón, espárragos, ¿no? Diferenciados. Dice baja calidad. Las parcelas son pequeñas, no existe, obviamente, capacidad laboral aquí, ¿cierto? Bien, en la costa ya sabemos que tenemos valles, una gran cantidad de valles, ¿no? Hay 53 valles y 53 ríos a la vez que proporcionan una gran cantidad de productos como el arroz, el algodón, el maíz, la caña de azúcar, la alfalfa, el plátano, el mango, el limón, la alfalfa, el camote, el naranjo, el arroz, el espárrago, la fresa, la palta, las mandarinas, las aceitunas y los frijoles. Eso es en la costa, orientados obviamente para, claro que siempre están afectados por el fenómeno del Niño y otros desembalses, pero hay sistemas de riego en la costa, ¿cierto? Mira, se utiliza tecnología, capacidad, alta productividad, se obtienen buenos productos, están los espárragos, ¿no? De esta sierra, acá no va el hombre con sus herramientas personales, no, hay sistemas de riego adecuados, ¿no? En la sierra no, es diferente porque ahí hay montañas y se aprovechan las montañas como los incas y hacen los andenes, ¿no? Ahí se aprovecha, mira, ahí tenemos tubérculos diversos y la mano de obra trabajando directamente en la tierra. Acá no podemos poner un tractor, bueno, es imposible. Por lo tanto, acá en la sierra se espera el secano, la lluvia natural, ¿cierto? ¿Y qué se produce? Cereales, menestras, legumbres, hortalizas, ¿no? Colorantes naturales, etcétera, 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 ¿no? Se espera la lluvia, es importante la lluvia. Cuando no hay lluvia, entonces acá se quema, ¿no? Para producir la lluvia, ¿cierto? En la selva, así llueve, ¿cierto? Sobre todo en la selva baja, ¿no? La selva alta y selva baja. Entonces hay una diversidad de productos, ¿cierto? Esto es muy importante. Entonces, ahí, de acuerdo a la condición de la lluvia, el territorio pues está húmedo, ¿no? Entonces, la agricultura es migratoria cuando se limpia el terreno, se cultiva y luego se abandona el terreno de momento, ¿no? Porque rápido crece ahí, tú haces un camino, al día siguiente ya no hay camino. Igual ellos hacen la tierra, preparan, cultivan, ya, otro lugar. Eso se llama agricultura migratoria.
Cultivo anual. Y sí, se hace en los valles, se prepara la tierra, se produce, se cosecha, todo anualmente. Cultivo permanente es que se hace la siembra de productos y cada 5 años van removiendo la tierra porque hay mucho cuidado con el café, el cacao, la palta, los cítricos, que remover, alimentar la tierra, ¿cierto? Muy bien. Y acá están, ¿no?, departamentos que producen, por ejemplo, café, Cusco y Junín. En Junín está el valle cafetalero más importante para el Perú y del mundo entero, porque aquí se produce en los valles de Pichanaki, en el valle de Chanchamayo, el café más exquisito del mundo, el café de alta producción en el mundo. Té en Cusco, el café también se produce en el Cusco, en el valle de Quillabamba, ¿no? Pero la mayor calidad que existe en el planeta es el valle de Chanchamayo. Té en el Cusco, anís en Apurímac, la papa en Junín, Puno, Cusco, el limón en Piura, el limón más exquisito del Perú, ¿no?, y del mundo, ¿no? Arroz, Lambayeque y la libertad. Quinoa, la alimentación del futuro, puro, ¿cierto? Caña, Lambayeque, algodón, el algodón más fino del mundo es en Piura, el pima, el tanguis es en Ica, ¿cierto? El vino, ¿no?, uva, Lima, Ica, espárrago, ese es el producto del mundo entero, Ica, Lima, mango, Piura, Ica, maíz, San Martín, cebolla y ajos en Arequipa, ¿cierto? En el mundo de ganadería, va a depender, ¿cierto? También es una actividad orientada a la crianza, selección, mejoramiento y aprovechamiento y reproducción de especies de animales, ¿no?, que tenemos vacuno, ovino, avícola, ¿no?, porcino, y de los animales, sus pieles y sus derivados, ¿correcto? La ganadería en el Perú. También la misma, ¿no? Intensiva, extensiva. Intensiva, industria, alta producción, alta calidad, tecnología, dinero, ¿no? En cambio, la extensiva no, pues mira, inversión, fuertes capitales de tecnología, aparece la zootecnia como asistencia médica de los animales. La extensiva, inversión, no hay financiera, carencia de tecnología, apoyo, ¿cierto? No existe. Por ejemplo, acá, ¿no? Mira, bien, esto sin corral, sin nada, entonces eso parece en la extensiva. Acá no, con establos, ¿no? Es intensiva. Se desarrolla en la costa y en la selva alta. Acá, en la sierra y en la selva baja. Alta producción, baja producción. Leche, productos, carnes de alta calidad. Acá no, la producción es poca, pues, ¿no? Se cría en los establos y da alimentos balanceados. Acá, ¿no? Al aire libre, pues, y lo que se come, el lichu, nada más, lo que existe ahí, ¿no? Producción, razas, vacunos. Holstein, Brown, Swiss. Acá no, las razas son chuscas, pues, ¿no? Va orientada a la industria, va orientada al consumo autónomo. Una cosa, la ganadería también se llama actividad pecuaria. La acuicultura, la crianza de especies hidrológicas, acuicultura, peces y mariscos, ¿no? Muy bien, en la costa, en la selva y en la sierra es la misma condición que la agricultura, ¿cierto? En Vacuno, en Cajamarca, ahí está la fábrica de Nestlé, y en Arequipa, Gloria, ¿no? Ovino, Junín, alta calidad. En Huancavelica, la cantidad, esta es calidad y esta es cantidad. Caprino, cabras. Piura, Ayacucho, Ancash y Huancavelica. Camélido, los camélidos, ¿cuáles son los camélidos? Alpaca, vicuña, ¿no? Alpaca, vicuña, guanaco y llama, ¿cierto? Cusco, Huancavelica y Ayacucho. Ayacucho, en Pampa, Galeras, alta producción de vicuña. Porcino, Lima y Cajamarca. Equino, que son caballos, pues, ¿no? Que caballos se consumen. Lima, Libertad, ¿no? Cuyes, Junín y Ayacucho, Cuy, ¿no? Cebú, Cajamarca y Purímac. Y aves, Lima. Mayor productor de aves, Lima. Mayor consumidor de aves, Lima, ¿cierto? Piscicultura y avicultura es una cosa. La avicultura de las aves y piscicultura es obviamente las granjas de peces que se hacen, ¿no? Entonces, eso puede ocurrir en el mar y puede ocurrir también en la zona continental, ¿no? Se hace la crianza de especies o peces para tener mejor producción, ¿cierto? En la agricultura también, ¿no? Se hace a través de establos, también existe, ¿no? Alta producción, ¿sí? Sector secundario, una industria, ya estamos sacando la materia prima para transformarlo. Y la industria es un conjunto de empresas que tienen semejante proceso productivo, ¿correcto? Y vamos a tener entonces acá industria oleaginosa. Oleaginosa que se saca el aceite, ¿no? El aceite se saca de las semillas del algodón, aceitunas y palma. Molinera, el trigo y el maíz. Azucarera, caña de azúcar. Cerveza, la cebada, el lúpulo, ¿no? Vitivinícola, el vid,
textil, la lana, y madera, árboles, ¿cierto? La leche derivada de Cajamarca y Arequipa, ya hemos visto, ¿cierto? Industria metalúrgica, la transformación, obviamente, del metal crudo en, obviamente, una creación por ejemplo, sale hilo, cobre y buqueo. Cajamarquía zinc, ¿no? La oroya es un polimetálico porque saca muchas cosas, ¿no? En el departamento de San Nicolás de hierro en Ica, ¿cierto? Industria siderúrgica, se utiliza el hierro en acero, el hierro se utiliza en acero. Ahí tenemos de Perú, aceros Arequipa y fábrica de laminados Pisco Inca. Industria petroquímica, ácido sulfúrico y fibras acrílicas. Industria nuclear, estamos hablando de el sitio de Caraballo, aquí en Lima, es Guarangal. Este es el lugar donde nosotros tenemos nuestro centro nuclear. Se utiliza para la producción de medicamentos actualmente, ¿cierto? Industria metalmecánica. Bueno, acá hay una empresa que se llama CIMA que hace embarcaciones, empresa en la Marina de Guerra de Perú, ¿cierto? Industria hidroeléctrica. La fuerza del agua se hace las construcciones hidroeléctricas. Entonces, en el Perú tenemos el río Rima, que es Santa Eulalia, que tiene el mayor concentración de centrales hidroeléctricas en el Perú. Tenemos la central de Mantaro, central de Cañón del Pato y Machu Picchu, ¿cierto? Industria cementera, acá tenemos Cementos Lima, Cemento Pacasmayo, Cemento Yura, Cemento Andino, ¿no? Muy bien. Sector terciario, comercio, turismo y transporte. Comercio, transporte en el Perú, avión, embarcaciones, ¿no? Trenes, ¿no? Carreteras, en la costa, la carretera panamericana, llamada Franklin Roosevelt, es la carretera más larga en el mundo. Empieza en Alaska y termina en la Patagonia, ¿no? En la selva, tenemos carretera marginal de la selva, obviamente en el gobierno de Fernando Belaúnde Terry se hizo esa carretera. Y esa es en la selva, ¿no? En la sierra tenemos la carretera longitudinal andina, ¿no? Que va desde Piura hasta Apuro. Y acá están las carreteras, ¿no? Esta es la carretera panamericana, la amarillo, carretera longitudinal andina y la marginal de la selva, el verde, ¿cierto? Muy bien, carreteras transversales que van de esta manera, pues, ¿no? Van hacia el océano, más o menos. En el norte tenemos Mesores Muno, en el norte, en el centro Federico Basadre, carretera central Federico Basadre, y en el sur Libertadores Guari, ¿cierto? De abajo es Libertadores Guari, ¿ok? Muy bien, carreteras vecinales. ¿Qué se hace para trasladarse de un punto a otro? Por ejemplo, Hilo de Desaguadero es una carretera de enlace, ¿no? En Cañete, en Lunaguaná son carreteras de enlace que unen regiones. Ferrocarril, tenemos 3 ferrocarriles acá importantes, ¿no? Estos ferrocarriles, el ferrocarril del centro, que nos va a llevar, mira, hay un ferrocarril que se llama el Tren Macho, que va desde Huancayo a Huancavelica. Otro tren que pasa por el Cayo 8, Chica, San Bartolomé, Tumana, Cazapalca, Tículo y La Broya. Siempre llevaban minerales. Ahora existe algo turístico que va a San Bartolomé, pero bueno, cuesta carito, ¿no? Como $100, creo, el viaje ahí, ¿no? Bueno, pues este es la línea de tren más alta en el mundo, que es el Puente Infernillo, ¿no? Ese es el Tren Macho que va de Huancayo a Huancavelica. El macho se llama porque el tren va por la altura, pues, ¿no? Entonces ahí, por medio de Soroche. El ferrocarril del sur, en el norte tenemos de Cusco a Quillabamba, se utiliza para visitar a Machu Picchu, y en el sur de Puno de Desaguadero. Esta línea de Puno de Desaguadero es la línea que pasa por los paisajes más hermosos del mundo. Claro que es carísimo, carísimo el pasaje ahí, que son como, el tren tiene habitaciones muy particulares, comida y todo eso, ¿no? Pero cuesta caro, pues, ¿no? $2,200, por ejemplo, el pasaje, ¿no? Tiene cama, tiene todo, ¿no? Dura como 3 días. Y el otro es el Cusco que llevan a Machu Picchu. Esos son los trenes que van a Machu Picchu. Acá tenemos Perú Real y Inca Real, que son 2 líneas férreas importantes. Mira, en uno de los vagones va, por ejemplo, este vagón, que es el Expedition, ¿cierto? Y que cuesta como $120 el viaje. Y acá es el tren del pueblo, que cuesta 10 soles, ¿no? Acá no hay nada, pero acá te dan algo de comer, ¿no? Y hay otro tren que cuesta como casi $800. El mismo tramo, pero los vagones son diferentes. El ferrocarril va en Moquegua a Tacna, que ya viene el ferrocarril internacional que va de Tacna a Arica, ¿no? Esto, incluso en la guerra los chilenos querían expropiarlo, pero esto lo tenía una empresa inglesa, entonces no lo iban a expropiar. Hasta ahora el Perú brinda el dominio del transporte de Tacna a Arica, ¿cierto?
transportes acuáticos, marítimos, no, puertos marítimos, puertos fluviales, puerto de la costa. El puerto de la costa es Lago Titicaca, puerto fluvial de la selva. Marítimos tenemos, ¿no? Zorritos Tumbes, Paita Piura, Talara Piura, Bayubar Piura, ¿no? Y todos los puertos marítimos que hay a lo largo de nuestra costa. En el transporte aéreo tenemos aeropuertos internacionales. Uno de los más famosos y más seguros en América es Jorge Chávez, ¿no? Uno de los más bonitos es Cusco, Gascostete. Y Alfredo Rodríguez de Bayón es en Arequipa, que es muy bonito, ¿no? Muy bien, actividades comerciales, comercio nacional, comercio internacional, mayorista y minorista, ese es el comercio, ¿no? Hay que ver que hay comercio formal y comercio informal, y esto es lo que tenemos que enfatizar, en que no exista esto, ¿cierto? Y aquí el comercio formal enfatizó la micro, pequeña y mediana de la empresa. Es la idea, el comercio exterior es vender los productos al mundo entero, del Perú al mundo entero. Para eso hay que promover, vender nuestros principales productos. Vendemos productos tradicionales como mineros, petroleros, pesqueros y agrícolas, ¿cierto? Y no tradicionales como textiles, agropecuarios, químicos, ¿no? Por ejemplo, el camu camu lo vendemos, o los espárragos, esos son no tradicionales, ¿cierto? Los tradicionales son el café, el cacao, esos son tradicionales, ¿no? Pero aún podemos. Eso va a depender de los convenios y tratados que nosotros podamos hacer con los países para vender más. Hoy en día nuestro principal comprador y vendedor es China. Segundo país es Estados Unidos. Hace tiempo era al revés, pero desde que inicia la guerra de convenios sustanciales de China, pues Perú es un gran visor en este sentido, ¿no? Importar, comprar productos del exterior, exportar, vender productos al mundo entero, ¿cierto? Y la balanza es tener mayores exportaciones igual. Sí, este es equilibrado, pero lo correcto es tener mayores exportaciones que las importaciones. Esto indica trabajo, progreso, apoyo. Pero si es al revés, es dependencia, este es déficit y pérdida, ¿cierto? Muy bien, el turismo, pues el Perú en toda su magnitud es un país totalmente turístico, desde Arequipa, Cusco, acá está la ciudad de Arequipa, por ejemplo, hermosísima la ciudad del Misti, ¿no? Entonces, acá están tres volcanes, mira, este es el Misti, el Pichu Pichu y el... Ay, se me olvidó el otro, Misti, eh, Chachani, ¿cierto? Entonces, estos son los tres volcanes que están en Cusco. Los baños termales, el mirador del Cóndor, ¿no? Y el Misti en toda la campiña de arequipeña, ¿no? Muy bonita, su plaza es hermosísima y limpia, ¿no? Muy bien. El Cusco, pues no quiero decir, la ciudadela del Cusco es lo más hermoso que puede existir. Y aparte, yo no he dicho, obviamente, Machu Picchu es lo más hermoso que existe. Ah, y este lugar que son las montañas de los 7 colores, hay que un viaje trascendental para ir ahí, ¿no? 2 horas de viaje y 2 horas caminando a caballo. Cada caballo, pues cuesta dinero, ¿no? Pucapucará, Catedral, Sacsayhuamán, Coricancha, Kenco, Tamomachay, son lugares muy turísticos y sobre todo Machu Picchu es de los dioses, ¿no? Lima tiene sus cosas lindas. Surco, por ejemplo, la plaza, este es el juego de aguas más grande que existe en el mundo, ¿no? Ah, la costa, ¿no? Ay, no sé cómo se llama esto, donde está el mirador y todo eso, ¿no? La costa del Perú, ¿cierto? La plaza, el centro de Lima es un museo viviente, ¿no? Y bueno, obviamente acá tenemos otros lugares importantes en el Perú que podemos, el Manu, Huachalco, los valles del Inca, Amazonas, Chanchán, Cuela, que está en emergencia, ¿no? Por las lluvias existentes. Muy bien, con eso, chicos, hemos terminado. ¿Okay? Correcto. Creo que a duras penas hemos terminado, ¿cierto? Muy rápido, ¿no? Pero bueno, vale la pena. Vamos a ver cómo hacemos con las preguntas, ¿te parece? Porque las preguntas sí son preguntas. ¿Dónde están las preguntas? A ver, déjame ver, voy a sacar las preguntas, qué raro. Acá están las preguntas. Acá están las preguntas. A ver, acá están las preguntas. Ajá. Muy bien. A ver. ¿Mm? ¿Sí? A ver, pregunta. Dice así la primera pregunta.
A ver, un momentito. Todos tenemos esto, ¿cierto? Todos tenemos nuestra hoja de preguntas. ¿Sí, no? Perfecto. A ver, vamos a leer. Me siento que estoy solo. ¿Qué te parece si me ayudas? A ver. Ok, a ver. A ver, dice así. 1. Sobre la información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística. ¿Te acuerdas que hablamos de que el Instituto Nacional de Estadística es el encargado de hacer, obviamente, las descripciones del estudio de los indicadores demográficos autorizados por el Estado, ¿cierto? Sí, claro que sí, profesor. Correcto. Entonces, tú ves sobre los indicadores demográficos en el año 2017, que fue el último censo que tuvimos, ¿no? Que el profesor dijo, no estuvo muy claro porque no estaban las cifras no son tan ciertas, que digamos, ¿no? Porque venían los consultores a hacernos las encuestas y ellos decían, ya, acá hay 2 casas, ¿no? Acá hay una familia, pero había más familias. Algunos daban datos que no eran adecuados, tal, no fue real, ¿no? A ver, ¿qué decimos? Dice, sobre la información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, sobre los indicadores demográficos del censo 2017, podemos afirmar que viene incrementando los índices de natalidad debido al incremento de la población femenina urbana. ¿Eso es cierto, chicos? O sea, por la cantidad de sexo femenino, aumentó la tasa de natalidad. ¿Es cierto eso? No creo, ¿no? Eso no es cierto. B. Se observa un aumento de la tasa bruta de mortalidad, o sea, hay mayor cantidad de personas que están falleciendo, y el ligero incremento de la fecundidad. O sea, mujeres que quedan embarazadas. Eso no es cierto, ¿no? O sea, no tiene nada que ver esto. C. Se muestra un aumento acelerado de la población absoluta, o sea, estamos creciendo más y más y más conjuntamente con el índice de crecimiento. No, el índice de crecimiento hemos dicho que la tasa de natalidad menos la tasa de mortalidad va en la migración. Eso no es cierto, ¿no? No. La población peruana para el año 2017 se caracterizó por un aumento de habitantes por cada kilómetro cuadrado. Bueno, eso es cierto, ¿no? Esto sí, esto es totalmente cierto, ¿no? Entonces, esto es muy alto. ¿Cómo hacemos? Ya. ¿Qué pasó acá? Ah, sí, ¿no? Ya. Muy bien. Ahora sí, esa sería la respuesta. Uy, mira, cuando se analiza el crecimiento de la población por edad o grupos de edad, se observa un comportamiento diferenciado de cada una de las edades o grupos de edad. Claro, este comportamiento define la estructura de edad, la misma que se puede visualizar en la pirámide de población. Al respecto del gráfico, ¿en cuál de estas representan los siguientes pirámides de población del Perú? Ah, ya. Determinar el valor de verdad o falsedad. ¿Cómo es esto? Ya, bueno. Ya entiendo. Población entre el 1993, 2007 y 2017. Ya. Ahora tengo que preguntarme esto, ¿cierto? A ver, dice así. Ajá. A ver, el grupo de edad entre 0 y 14 años, acá está 0 y 14 años, sí, acá está en este sector, ¿no? Está mostrando una reducción entre 1993 y al año 2007. 93, mira, del 7% al 5%, ¿ya? Y el 2007, acá está el 2007, del 5% al 5%. Claro, en 2007 ha habido una reducción, pues, ¿no? Mira, acá 7%, acá 5%. Sí, efectivamente, una reducción. Quiere decir que la primera es verdadera, ¿cierto, chicos? Esa es verdadera. Muy bien. Si es verdadera, entonces vamos a colocarlo así. Ahí vamos a ver, verdadera. Las pirámides poblacionales que muestran la base expansiva, estas bases son expansivas, ¿no? En crecimiento en los últimos años. A ver, la base poblacional muestra base expansiva de crecimiento en los últimos años, ya acá. ¿Ha habido crecimiento? La base, no, mira, este es 5, 5,
¿Mm? Ya que es 7. Ha habido disminución, no ha habido crecimiento. Mira, era 7, no, ha habido disminución. Por lo tanto, esta es falsa, esta no es verdadera. Al contrario, ¿no? Debe ser, acá no, disminución debe ser, ¿no? Ya, ese es falso. En la pirámide de población del año 2007 acá en el centro, y el 2017, y hay estos dos, indica que está produciendo un crecimiento de población vegetativo. Vegetativo es las personas adultas, ¿no? A ver, acá en al final, vegetativo. Sí, mira, aquí hay poca proporción y acá aumentó la proporción, ¿no? Eso sí, es cierto. Ah, ya. Esto también es, entonces, verdadero, ¿cierto, chicos? Perdón, es acá, ¿no? Esa es falsa, esa es falsa. Ya, ya. Actualmente, hay más población potencial en edad de trabajar que dependientes, menores o adultos mayores. Hay mayor población en edad de trabajar, dice. ¿Cuál es la población en edad de trabajar? Mayores a 14 años, ¿te acuerdas tú? Ya, en este rango, y menores a 60, o sea, en el centro. Actualmente, hay mayor cantidad de población en trabajar, este 7, este bajó 5, este 5, pero me hablan actualmente, entonces estamos hablando del año 2017. Sí, es cierto, hay mayor cantidad de personas en trabajar, ¿cierto? Mayor proporción. Claro, era 5 y acá es 5, más de 5, ¿no? Entonces 7, ¿no? Acá. Sí, respectivamente, ¿no? Hay más población. Por lo tanto, esto también es verdadero. Entonces, en este caso será la A, ¿no? Ahí va. ¿Sí? Ya está. A ver, uy, otro cuadro. Censada por región natural entre 1949 y 2017, a partir de se indican las zonas correctas. Ya, yo tengo que anunciar cuál es correcto. A ver, ahí está el gráfico. Costa, sierra y selva. Ya, entonces, ¿qué digo? 1, dice, ¿cuáles son correctas, no? La población de la costa se incrementó algo más del doble entre 1940 y 2017. 1940 y 2017. La población este es 28%, 58%, claro, ¿no? El doble, ¿cierto? Doble. Claro que sí, esta es verdadera. La primera es verdadera. Muy bien, la primera es verdadera. Bien, ¿qué más? La selva históricamente ha tenido un nivel, la selva históricamente ha tenido un menor nivel de participación porcentual en la estructura total de la producción, pero un lento y sostenido crecimiento. Ya, la selva. A ver, vamos a la selva. Acá está. Sí, mira, ve, ¿no? ¿Estás viendo? Ha tenido un lento proceso de crecimiento, mira, poco a poco, sí, esto también es verdadero, esto también es cierto, ¿no? Ya está. La migración interna, o sea, ¿no? de la zona rurales a las ciudades, ¿no? La migración interna se ha desplazado en la zona andina hacia la costa y hacia la selva. A ver. Oye, sí, mira, la población en 1940 era en la sierra, hay más cantidad de gente, ¿y ahora qué pasó? Bajó, o sea, están abandonando la sierra. ¿Y a dónde se van? A la costa, ¿cierto? Ya, este sí, este es verdadero, ¿cierto? Este es verdadero. Ya está. La sierra ha registrado un decrecimiento de la población en los últimos años en territorios relativos. Claro, obviamente, ¿no? Ha tenido un decrecimiento, también es verdadera, ¿cierto o no? Correcto. La selva y la costa han presentado un incremento de población en los términos absolutos. La selva y la costa, la selva y la costa. Bueno, sí, mira, la población ha crecido y acá también la población ha crecido. Eso es cierto. Por lo tanto, marcaríamos esto, ¿no? ¿Sí? Perfecto. 4. A ver, en el mundo de la industria farmacéutica, especialmente en nuestro país, ¿no? Se elaboran productos o medicamentos denominados genéricos o de marca. Claro, tenemos de dos, ¿no? Genéricos. Genéricos generalmente tienen un precio muy bajo y la marca cuesta más, ¿no? Ambos se comercializan y están al alcance de diversos públicos o pacientes. Sin embargo, los productos denominados de marca tienen un precio más elevado. Y cuando uno solicita un medicamento genérico, en ocasiones nos dicen que no hay. ¿Y por qué? ¿A qué se debe eso? Ay, ¿por qué nos dicen eso? Bueno, nos dicen eso porque, a ver, los de marca tienen mejor calidad que los genéricos. Bueno, eso no es cierto, ¿no? Eso no es cierto realmente, ¿no?
Los químicos que tienen los medicamentos genéricos son de baja calidad. Tampoco es cierto. Ambos productos se diferencian principalmente porque de marca tiene más publicidad. Pero sí, ¿no? Sí puede ser. Las medicinas de marca no generan efectos secundarios. No, entonces nuestra respuesta creo que es esta, ¿cierto? ¿No? 5. ¿Cómo es la puntuación? Hay que colocar verdadero o falso. 5, 5. 5. Vamos a ver. 5. El transporte es el desplazamiento de personas, mercancías y animales de un lugar a otro, utilizando un vehículo, el cual tiene una determinada infraestructura, y este puede ser terrestre, marítimo o aéreo, claro. En el caso de Perú, su variada geografía hace que tengamos un tipo de transporte que a veces se utiliza más de uno para llegar a un destino. Uy, claro que sí. En relación a este transporte en nuestro país, marque verdadero o falso los siguientes casos. A ver. La opción más adecuada para que una persona viaje por tierra de la región Amazonas a Lima es empleando la vía Los Libertadores y Panamericana Norte. No, estas son carreteras longitudinales, pero Libertadores Guari, no, este es falso porque del Amazonas a Lima es de forma transversal, ¿no? Esta es falsa. A ver. Segundo, un empresario minero quiere trasladar miles de toneladas de zinc desde Cerro de Pasco al Callao, ¿sabes? Otra vez, transversal. ¿Lo puede hacer por el ferrocarril del sur? No, el ferrocarril del sur es en Puno, Cusco, no se puede, pues de Cerro de Pasco al Callao no se puede, es falso también. La ruta terrestre inmediata para que los turistas regresen, ¿qué? La ruta terrestre inmediata para que un turista regrese del Cusco a Lima, es empleando la Iberoamericana Sur y la Panamericana Sur. Bueno, Iberoamericana Sur sí, Panamericana Sur sí, sí, esto puede ser cierto. Esto puede ser cierto. Un médico que trabaja en Nauta, arriba en Loreto, desean retornar a Lima. Primero viaja por fluvial a Iquitos, ya, y luego viaja vía aérea a Lima. Sí, claro, esto es verdadero también, claro, sí. Entonces, a ver, esto sería, ¿no? Ya está. 6. A ver, dice, a ver. La superficie agrícola bajo riego predomina principalmente en los valles costeros donde se practica la agricultura intensiva. Claro, intensiva quiere decir industrial, pues, ¿no? Maquinarias, herramientas, equipos. Desde hace décadas. Entonces empleas técnicas de riego. Recuerda que eso se ve en la costa, ¿cierto? Emplea técnicas de riego, como la aspersión, gravedad, goteo, ese sistema de riego, ¿ves? En este sentido, ¿en cuál de los siguientes valles es predominante el desarrollo del riego por gravedad, aspersión o goteo? Allá, esto es en la Pampa de Olmo, la pampa más grande del Perú. Esta es la Pampa de Olmo, correcto, porque los otros no están en la costa, pues el Mantaro no está, el Tambo tampoco está en Arequipa. Esto es, además hay un río ahí, en la Pampa de Olmos, la más grande del Perú. 7. A ver, ¿qué dice acá? Elija la alternativa de producto agrícola de las zonas productoras más importantes del país. A ver, ¿dónde se produce café? Algo así es, ¿no? Café se produce ¿dónde producimos? En el Valle de Chanchay, no. Haciendas Pomalca, no. Valle de Chanchamayo, ahí se produce café, ¿no? Chanchamayo y Mayo, zonas aledañas a las ciudades de Jaén y Villarrica. Ah, bueno, sí. Entonces tengo 1C, todos son 1C. Ya, 2. Caña de azúcar. Ahora, ¿dónde hacemos caña de azúcar? Caña de azúcar es Valle de Chancay, no, Jequetepeque, no. Haciendas Pomaca, Cartavio, acá está, Casablanca. Esto es 2B. 2B. ¿Estamos? Pomalca, Casamanca, ya está. Chanchamayo ya lo dijimos. Arroz. ¿Dónde producimos arroz? Arroz.
arroz en Chancay, Jequetepeque, allá en la ciudad de Sullana, claro. Arroz. Y espárragos es, bueno, espárragos hay en el norte, ¿cierto? En el norte. Chaimochi, Chinecas, Valle de Pativilca. Ajá. Entonces, sería así, ¿no? ¿Cierto? ¿Estamos? Ya está. 8. Dice, la actividad agrícola tiene una importante presencia por la escena nacional de la gran participación por la población económicamente activa, si no en la tecnificación misma con fines de agroexportación acorde a las exigencias del primer mundo. A partir de lo expuesto, identifique la alternativa correcta relacionada con la actividad descrita. A ver, las regiones de Pasco y Junín son áreas productoras de café, Pasco y Junín. ¿Qué cosa tengo que colocar? Supongo que Perradero, ¿no? Sí. Ya, entonces, sí, claro que sí. 2. La producción de espárragos se realiza en los valles longitudinales. No. 3. En la sierra peruana solo se realiza agricultura tradicional y de secano. En la sierra tradicional. Sí, ¿no? En la sierra peruana, dice, solo se realiza agricultura tradicional y de secano. No, pero en la selva también, claro. El aumento del producto de la quinoa por su alto costo del mercado mundial. Claro, la quinoa es alto costo del mercado mundial. Entonces descarto solo 1 y 4, ¿cierto? Solo 1 y 4. 9. Un experto de zootecnia sostiene, esta es ganadería intensiva. El tipo de ganado usado en la zona andina tiene triple propósito: obtención de la carne, obtención de la leche y como fuera de trabajo. Además, es una alternativa para pareja de trabajo como para labores de áreas agrícolas, dado que la superficie de la sierra tiene una pendiente igual a 25 grados, lo cual hace que sea difícil el uso de la maquinaria agrícola, según la descripción. En especie, el nivel de tipo de actividad pecuaria se refiere a la cual me hablan de la sierra. No, si me hablan de la sierra, pues obviamente la producción es extensiva, ¿cierto? Y 10. Un representante de la Nacional de Industrias, ¿no? Perdón, un representante de la Asociación Nacional de Minería y Petróleo sostiene que la competitividad del sector destaca por la potencial geológico de los costos de producción relativamente bajos. Además, en el caso de las minas superficiales, la exportación sigue un proceso cíclico que comprende la perforación, voladura, carcigo y transporte, de acuerdo a la mencionada general en el método de empleo allá. ¿Qué método está empleando este señor, no? Entonces, en este caso podemos decir que es mediana minería que se desarrolla únicamente en las capitales. No, la minería se aplica en las alternativas inversiones. Claro, si es competitividad, es esto, pues, ¿no? Sí, gran minería implica competitividad. Esto es. Ok. Ya no hay más. Bueno, esto es entonces todo, ¿cierto? Muy bien, chicos. Yo creo que hemos llegado a nuestro propósito. Muchísimas gracias a todos, muy amables por su atención. Bueno, Dios mediante nos permita volvernos a encontrar. Señorita, ¿alguna indicación final, por favor? No, profe, todo bien.